Hay cosas que no se dicen, pero se repiten. Se repiten en cómo alguien aparece, en cómo se queda un segundo más de lo necesario, en cómo rompe su propia neutralidad sin darse cuenta. Y ahí es donde casi todos fallan. Creen que el interés es algo explícito, cuando en realidad es un patrón. No es falta de inteligencia, es falta de lectura. Diversos estudios en psicología social muestran algo incómodo. Los hombres subestiman o sobreestiman señales, pero fallan especialmente cuando la señal es sutil, no porque no exista, sino porque no coincide con lo que esperan ver. Esperan claridad directa, reciben ambigüedad cargada de intención, y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando una mujer se interesa, rara vez lo anuncia, lo insinúa, lo prueba, lo mide. Es un lenguaje más cercano a lo simbólico que a lo literal. Y si no entiendes eso, no es que ella no esté interesada, es que tú no estás viendo. Pero antes de entrar en las señales, hay algo que debes entender. Esto no es un guión consciente. No es que alguien se levante un día diciendo, hoy voy a aplicar estas técnicas. No, es más profundo. Es una mezcla de biología, emoción y aprendizaje social. Es el cuerpo hablando antes que las palabras. Por eso es difícil de fingir. Y por eso, cuando ocurre, es real. Primera señal, no es lo que dice, es dónde está. La proximidad no es casual. Cuando alguien se siente atraído, su comportamiento espacial cambia, reduce distancias, se posiciona, aparece. No de forma obvia, sino repetida. La clave no es una vez, es la frecuencia. La vas a ver en los mismos lugares, en los mismos momentos improbables, no invadiendo, pero tampoco ausente. Es una presencia que se vuelve constante sin volverse invasiva. La psicología ambiental lo explica fácil. Las personas buscan estar cerca de aquello que les genera interés emocional. Es un impulso básico de aproximación. Pero aquí hay un matiz importante. No solo se acerca, se coloca, busca ángulos donde pueda verte, se orienta hacia ti incluso cuando habla con otros, reduce obstáculos físicos, cambia de lugar, ajusta su posición, elimina barreras invisibles. No necesita tocarte todavía. Primero necesita estar dentro de tu campo. Y muchos hombres ignoran esto porque esperan algo más evidente. Pero la evidencia ya está ahí, solo que no es verbal. Si alguien se repite en tu espacio, no es coincidencia, es elección. Segunda señal, el contacto que parece irrelevante. El tacto es una frontera, y cruzarla, aunque sea por milisegundos, tiene significado. No hablamos de contacto social obligatorio. Hablamos de ese roce que no era necesario, ese gesto que no tenía función práctica, ese segundo extra donde la mano se queda un poco más de lo normal. Ese es el punto. El cuerpo no toca sin razón, y cuando lo hace sin necesidad funcional, está comunicando. Desde la comunicación no verbal, el tacto es uno de los canales más directos de validación emocional. No pasa por el filtro del discurso, es inmediato. Pero lo más interesante no es el toque en sí, es la intención detrás. El contacto sutil muchas veces no busca provocar, busca medir. ¿Cómo reaccionas? ¿Te tensas? ¿Te alejas? ¿Te quedas? Esa microrrespuesta define lo que pasa después, porque el interés no solo se expresa, se calibra. Y aquí es donde la mayoría falla. Interpretan estos gestos como amabilidad genérica, no comparan, no observan el patrón. La pregunta no es si toca, la pregunta es a quién toca y cómo. Si ese contacto no es distribuido, sino dirigido, entonces ya no es casual, es selectivo, y lo selectivo en comportamiento humano siempre tiene intención. Tercera señal, la más confusa, la más mal interpretada, y probablemente la más decisiva, la apertura emocional, pero no con todos. Cuando alguien empieza a mostrar partes de sí que normalmente protege, algo está pasando. No es debilidad, es acceso. La vulnerabilidad no se regala, se concede. Desde la psicología, abrirse emocionalmente implica riesgo de ser juzgado, rechazado o malinterpretado. Por eso el cerebro filtra muy bien con quién hacerlo. No cualquiera recibe esa versión. Cuando una mujer empieza a compartir inseguridades, historias personales, pensamientos que no están diseñados para impresionar, está haciendo algo muy específico. Está bajando la guardia contigo, y eso no ocurre por accidente. Pero aquí viene el error clásico. Muchos hombres escuchan vulnerabilidad y responden con soluciones. Intentan arreglar, corregir, optimizar y pierden el punto, porque ese momento no es un problema a resolver, es una puerta que se está abriendo.
Lo que se espera ahí no es capacidad técnica, es presencia. Entender el peso de lo que se dijo. No reducirlo, porque cuando alguien se muestra así, no está buscando eficiencia, está buscando conexión. Y si no la recibe, el sistema se cierra, sin drama, sin aviso, simplemente deja de ocurrir. Y cuando eso pasa, muchos ni siquiera notan el cambio. Creen que todo sigue igual, pero no, la dinámica ya murió ahí. Porque hay algo que debes entender, el interés no desaparece de golpe. Se retira en silencio cuando no encuentra respuesta. Y estas señales no se repiten indefinidamente. Se ofrecen unas cuantas veces, luego se detienen, y cuando se detienen, no vuelven en la misma forma. Aún falta una señal, la más silenciosa de todas, la que no parece señal, pero lo es. Y es ahí donde casi todos terminan de equivocarse. La cuarta señal no intenta llamar tu atención, de hecho, hace lo contrario, se retira. Pero no como quien pierde el interés, sino como quien quiere ver si tú lo tienes, la distancia repentina. Después de la cercanía, del contacto, de la apertura, algo cambia, la intensidad baja, la frecuencia disminuye, la presencia ya no es constante, y el error más común es asumir, ya no le intereso. No, lo que estás viendo no es desinterés, es evaluación. En dinámica emocional, cuando una persona ha mostrado señales y no recibe una respuesta clara, el sistema cambia de estrategia, deja de emitir y empieza a observar. Es un ajuste. Se retira para ver si hay movimiento del otro lado, si das un paso, si notas la ausencia, si haces algo distinto a simplemente seguir igual, porque el interés real no solo se demuestra estando, también reaccionando cuando el otro ya no está. Y aquí es donde casi todos fallan de forma definitiva, porque cuando ella se aleja un poco, muchos hombres hacen exactamente lo mismo. Se congelan, esperan, no actúan, interpretan la distancia como cierre, cuando en realidad era una última oportunidad, la última, porque esta señal no se repite muchas veces, es el punto de quiebre. Si no hay respuesta, la conclusión es simple, no hay interés suficiente, y entonces sí, se retira de verdad, sin señales, sin intentos, sin regreso. Ahora si unes todo, el patrón se vuelve evidente. Primero, aparece. Luego, rompe la barrera física. Después, abre su mundo interno. Y finalmente se aleja para ver si tú entras. Es una secuencia, no son eventos aislados. Y entender eso cambia completamente el juego, porque deja de tratarse de descifrar mujeres y pasa a tratarse de leer coherencia. La mayoría busca una señal perfecta, clara, innegable. No existe. Lo que existe es repetición con intención. Pequeños gestos que por separado parecen nada, pero juntos forman una dirección. Y aquí hay algo más profundo. Estas señales no solo hablan de interés, hablan de riesgo. Cada una implica un nivel mayor de exposición. Acercarse es leve, tocar ya es más. Abrirse emocionalmente es alto. Y retirarse después de todo eso es una forma de protegerse. Por eso no son infinitas, porque nadie expone su interés indefinidamente sin recibir nada a cambio. Y esto lleva a una verdad incómoda. No perder oportunidades no depende de saber más. Depende de responder cuando importa. No necesitas frases perfectas. No necesitas técnicas complejas. Necesitas algo más simple y más raro, presencia y acción, notar, interpretar y moverte. Porque si no haces nada, el mensaje que envías también es claro, indiferencia, aunque no sea tu intención, y la atracción no sobrevive a la indiferencia percibida, se apaga, sin ruido, sin explicación. Así que la próxima vez que alguien empiece a parecer más de lo normal, que encuentre excusas para tocarte, que te muestre partes de sí que no muestra a cualquiera, y luego de repente parezca dar un paso atrás, no lo ignores, no lo racionalices de más, no esperes otra señal más evidente, porque probablemente ya llegaste tarde,